¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva semana. Bueno, pues tenemos una semana cortada porque el día de ayer no tuvimos clases. Espero que estén relajados, un poquito más descansados y listos para comenzar esta semana. Y bueno, pues la semana pasada comenzamos a ver el tema de los textos recreativos y vimos que tenemos dos tipos, textos recreativos literarios y textos recreativos populares. Hoy y en esta semana vamos a estar viendo sobre algunos ejemplos de los textos recreativos literarios y vamos a comenzar con uno de los más importantes de este género que será la novela. Entonces vamos a ver qué es la novela, sus características y otros aspectos importantes de ella, ¿no? Entonces la novela, empezando ya con la definición, la novela es un género literario subgénero de la narrativa junto al cuento y la crónica y consiste en una narración usualmente extensa de carácter más o menos ficcional, de ficción, o sea que no es real, que se cuenta usualmente por capítulos o segmentos en los que interviene siempre la voz del narrador. La novela suelen tener una trama compleja y abundante en la que existen problemas y vienen situaciones y otras cosas que se van mezclando y que también se complementan con diferentes personajes, diferentes puntos de vista de los cuales se cuenta la historia, ¿ok? Entonces también es muy común encontrar en la novela relatos secundarios, subtramas, fragmentos de otros de otra naturaleza, ¿ok? No existen exactitudes respecto a qué cosa puede o no puede ser una novela, especialmente una novela contemporánea que suele consistir en relatos discontinuos, fragmentarios, tangenciales, absurdos e incluso algunas personas pueden hacerse pasar, algunas novelas pueden hacerse pasar por cartas, por documentos o por otro formato. Entonces la novela siempre tiene en común que su extensión es mayor que la de los cuentos. Esa es como la diferenciación entre novela y cuento, su extensión. La novela tiene un antecedente directo en el género de la epopeya. Y este género pues se inició en la antigüedad y usualmente narraba las aventuras de héroes clásicos como ocurrió en la Odisea de Homero. Después se cultivó durante el medievo europeo con un sentido más o menos similar. Y después, en este caso, perdón, del medievo se contaban las historias ficticias pues de los caballeros andantes, muy usuales en un continente dividido en tres reinos completos, ¿no? Enemistados. Entonces, de aquí, pues, de las primeras novelas en este sentido fue Don Quijote de la Mancha, que surgió en el año de 1605 y obviamente pues se considera la primera novela porque estaba escrita en prosa por su variedad de personajes e historias enmarcadas en una trama principal más vasta que le daba esa unidad. Entonces las novelas en su sentido más amplio existían desde el Renacimiento, incluso pues se pueden rastrear algunas de ellas desde el siglo VI en Japón. Vamos a ver cuáles son las clasificaciones de la novela, ¿ok? Vamos a ver. Y la novela pues es un género diverso, múltiple en formas, cuyo contenido suele clasificarse en aventura de novelas, que son las que cuentan de inicio a fin un viaje, un recorrido vital o un episodio emocionante de la vida de un personaje, y pues que al volver a casa ya no es lo mismo. Después tenemos las novelas de ficción, que son en las que se explora el impacto posible de la ciencia y la tecnología en la vida de los seres humanos, generalmente en futuros imaginarios. También tenemos las novelas policiales, que son los relatos que involucran el esclarecimiento de un crimen, por lo que pues sus protagonistas pueden ser policías, detectives o periodistas y poseen un subgénero que se llama policial negro, en el que los protagonistas ya no se mantienen en la legalidad durante el relato, sino que forman parte de un mundo más, un poquito más diferente, un poquito así como corrupto, en el que ya es muy difícil separar los criminales de los policías. También tenemos las novelas románticas. Y las novelas románticas están centradas en las aventuras o desventuras amorosas, pasionales o incluso hasta eróticas de los personajes. Tenemos también las novelas de caballería, que obviamente centran
sus relatos en la vida de caballero andante medieval y detalla pues sus aventuras contra criaturas monstruosas o ejércitos enemigos. La novela de terror es otro tipo de novela que contiene anécdotas aterradoras, siniestras o misteriosas en las que intervienen los monstruos y entidades sobrenaturales que causan miedo en el lector y pues obviamente también generan una expectación, ¿no? Novelas fantásticas son las que presentan un mundo posible construido por completo desde la imaginación del autor, con reglas particulares, criaturas o historias propias distintas a las del mundo real. Tenemos también las novelas realistas, que son las que plantean relatos ambientados en una realidad cercana al autor. No incluye cosas mágicas ni sobrenaturales, sino que se produce pues con bastante exactitud pegada a la realidad del autor, ¿ok? Tenemos también las novelas psicológicas. Las novelas psicológicas son las que se meten adentro de la mente de los personajes. Sus reflexiones, sentimientos y mundo exterior, y desde ahí narran los eventos ocurridos. Tenemos también novelas filosóficas y estas son las que en ellas abundan las reflexiones de tipo, de cualquier otro tipo, y estas reflexiones pues lo que hacen es que hablan sobre la existencia, lo trascendental, y están contadas junto a un relato que las propicia o las enmarca. Finalmente, tenemos novelas epistolares y estas novelas cuentan sus historias a partir de la reproducción de cartas ficcionales o imaginarias, o bien entradas de diario, correo electrónico y otras formas de correspondencia entre los personajes. Bueno, pues entonces, como pueden darse cuenta, hay muchos tipos de novela, no nada más hay uno que nosotros siempre conocemos como el ficticio, que es la historia que no es real, de a lo mejor un príncipe y un dragón, y entonces tenemos toda esa herramienta para poder desarrollar la imaginación respecto a eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver la estructura de la novela. La novela es usual que el cuerpo de la novela esté dividido en entradas denominadas capítulos. Además, puede existir otro tipo de división llamadas partes, que agrupa varios capítulos. En ambos casos, son formas de segmentar el relato de una manera ordenada. Suelen estar enumeradas e incluso tituladas. Sin embargo, una novela puede tener muchas y muy diversas estructuras narrativas, ya que es el reino de la narrativa. En la novela puedes fluir de la forma que tú quieras, proponiendo lo que tú desees, el tema, esto, aquello, y obviamente pues va a estar ahí porque forma parte de es una de las características de la novela, que es esa creatividad para poder ser lo suficientemente valiente y arriesgar y hacer algo diferente. Entonces las novelas, también puede ser que no tenga divisiones y que decida contarse en miles de entradas diminutas. Muy bien, ¿cuáles son los elementos que componen la novela? Bueno, principalmente una novela posee los principales elementos. Número 1, los personajes. Los personajes son a quienes ocurren las acciones y cuyas vidas o momentos de ellas se nos cuentan en la novela. Pueden o no ser también los narradores de la misma novela. Tenemos también el narrador, que es uno o varios narradores pueden aparecer en una novela, son los encargados de contar la historia, ya que fueron testigos de ella sus protagonistas o voces no involucradas en los hechos. Otro componente de las novelas son los diálogos, y los diálogos son transcripciones de las que los personajes dicen sin que el narrador intervenga para contarlas. Entonces los diálogos es lo que nos da la oportunidad de ir conociendo a cada uno de los personajes, sentir una empatía, desarrollar una emoción para podernos comunicar, ¿ok? Siguiente aspecto de la novela son la extensión de la novela. ¿Cuánto debe de ser el largo de una novela? Bueno, pues tendría que ser mayor a la de un cuento, pero a ciencia cierta pues no existe un criterio único respecto a cuántas páginas debe tener.
Entonces, pues las novelas realmente están en proceso de crecimiento y pues actualmente hay muchísimos novelistas también, ¿ok? Muy bien, entonces vamos al siguiente video para continuar hablando sobre las novelas.